El yerno de mi CEO pensó que yo era un anciano pobre. Luego, sus padres me deslizaron un sobre, sin saber que yo era el dueño de la empresa para la que él trabajaba. La primera vez que vi a mi yerno apoyarse las manos en un trabajo que no le habría costado nada encargarle a alguien más. Estábamos parados en mi patio trasero un sábado por la mañana, y él todavía no encontraba la manera de mirarme directamente a los ojos. Él llegó con unos jeans viejos y un par de guantes de trabajo prestados. Me preguntó dónde guardaba la barrena para postes, y pasó 4 horas reemplazando una viga de la cerca sin mencionar ni una sola vez su puesto, su salario, ni el sedán negro estacionado en mi entrada junto a mi camioneta. Cuando saqué 2 vasos de té helado alrededor del mediodía, sus palmas estaban tan lastimadas que hizo una mueca al levantar su vaso. 3 meses antes, ninguno de nosotros habría creído que las cosas terminarían así. Todo comenzó con una invitación a cenar, que casi no acepto, en un restaurante llamado Willow Room, por un sobre que en realidad nunca tuvo que ver con el dinero. Mi nombre es Michael Warren. Durante la mayor parte de mi vida adulta, la gente me ha subestimado porque confunden una vida tranquila con una vida insignificante. Yo construí Harrington Manufacturing antes de que tuviera un nombre que alguien reconociera. 3 espacios de trabajo rentados detrás de una vieja tienda de alimento para animales, 2 prensas de segunda mano y una mesa plegable como escritorio. Mi difunta esposa, Ellen, me traía sándwiches después de la medianoche y se sentaba en una caja de madera mientras yo aprendía a hacer la nómina cometiendo errores que no podíamos permitirnos. Recorrí el estado en una camioneta vieja con muestras envueltas en toallas de baño. Yo misma arreglaba las máquinas porque no podíamos pagar un técnico. Para cuando nuestra hija Josephine terminó la universidad, Harrington tenía instalaciones en 3 ciudades. Para cuando Ellen se enfermó, teníamos más dinero del que cualquiera de las dos sabía qué hacer con él. Y la enfermedad me enseñó rápidamente lo poco que realmente compraba esa cantidad. No podía comprar ni un martes ordinario más en nuestra cocina. Todavía recuerdo mejor las pequeñas cosas de esos primeros años que los contratos. El perro del vecino que solía ladrar cada vez que una camioneta de reparto entraba al lote de la tienda de alimentos, una taza de café astillada con un logo desvanecido de una ferretería que cerró antes de que naciera Josephine, la que todavía uso la mayoría de las mañanas por costumbre más que por sentimiento, la letra de L en una lista de compras pegada al refrigerador con un imán en forma de fresa, la mitad de los artículos tachados porque nunca teníamos suficiente para comprar todo en un solo viaje. Esos detalles duran más que los balances. Son la parte de construir algo que nadie menciona en un comunicado de prensa. Ellen murió un jueves lluvioso de abril, tomándome de la mano. Un mes después, vendí la casa grande que habíamos comprado en una época en la que el éxito todavía nos parecía algo que debíamos exhibir, y me mudé de nuevo a la casa modesta donde Josephine dio sus primeros pasos. Me quedé con la camioneta porque Ellen una vez me dijo que oír la camioneta entrar era, para ella, como sentir que llegaba el hogar. Me alejé de las operaciones diarias, formé un consejo y dejé que personas capaces dirigieran la empresa. La gente lo llamaba excéntrico, yo lo llamaba supervivencia. Josephine sabía que me había ido bien, no sabía que tan bien, y así me gustaba. Ellen y yo habíamos acordado desde el principio que nuestra hija merecía tareas, libros de la biblioteca y rodillas raspadas, no una infancia en la que midiera a las personas por lo que pudieran darle. Por eso su esposo me preocupaba desde el principio. Joseph Calloway creció en un vecindario de buzones de piedra y veranos en el club de campo, hijo de un hombre que trataba el éxito como una religión familiar. Era inteligente, disciplinado y realmente bueno con mi hija en las cosas que más importaban. Notaba los pequeños detalles, siempre estaba presente, la hacía reír. La conoció en un evento para recaudar fondos para la alfabetización. Pasó 2 horas sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dejando que ella le enseñara la diferencia entre un libro para principiantes y uno de capítulos, y me llamó 3 semanas después para preguntarme si podía invitarme a desayunar. Me dio un apretón de manos firme y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que había pasado algunos años en la manufactura, asintió cortésmente y cambió de tema. Nadie hace una segunda pregunta sobre un hombre con una chaqueta gastada. La primera grieta apareció en mi propia entrada. Sus ojos recorrieron el buzón descascarado y la acera agrietada antes de darse cuenta y sonreír. Esta es una calle bonita, dijo. No una casa bonita, una calle bonita. Pequeñas distinciones como esa te dicen más que un párrafo entero. Durante la cena esa noche, elogió el pollo asado y luego preguntó si alguna vez había pensado en mudarme a un lugar más pequeño y más moderno, como si la casa en la que Ellen había pintado los gabinetes hace 20 años fuera un problema esperando ser corregido. Unas semanas después, me encontró recortando cupones en la mesa de la cocina y preguntó, medio riéndose, ¿todavía usas esos? Le dije que solo cuando me ayudaban a ahorrar dinero. Él asumió que estaba bromeando. No lo estaba. El dinero ahorrado honestamente todavía importa, incluso para un hombre que ya no necesita ahorrarlo. Se lo mencioné a Josephine mientras secaba los platos. Él todavía está aprendiendo la diferencia entre precio y valor, le dije. Ella no discutió, tampoco dejó de lavar los platos. Para la boda, 18 meses después, dejé de esperar que la diferencia se corrigiera sola. La boda en sí fue hermosa. Una posada restaurada a las afueras del pueblo, sillas blancas en el césped, hileras de luces esperando el anochecer. Joseph llorando abiertamente mientras Josephine caminaba hacia él. Esas lágrimas eran reales, y las noté, porque las lágrimas de un hombre en su propia boda te dicen algo que vale la pena saber, aunque al resto de él todavía le quedaba mucho por madurar. En la recepción, la madre de Joseph, Patricia, me preguntó a dónde planeaba viajar.
viajar. Ahora que Josephine ya estaba sentada, como si mi hija hubiera sido un proyecto sin terminar, le dije que me gustaba mi Porsche. Ella se rió amablemente, asumiendo que había hecho una broma, y dijo que seguramente querría disfrutar la jubilación como se debe una vez que tuviera tiempo. Su padre, Richard, preguntó qué tipo de negocio había tenido antes de jubilarme, pero lo llamaron para unas fotos antes de que pudiera responder, y nunca volvió a preguntar. Eso se volvió la norma. Ellos miraron la camioneta, la casa pequeña, la ropa gastada, y decidieron que ya lo sabían todo sobre mí. Nunca me ha molestado que me subestimen. Hay una cierta paz en eso. La gente te muestra exactamente quién es una vez que decide que no tienes nada que ofrecerles. Lo que sí me molestaba era ver cómo eso empezaba a afectar a mi hija. Un comentario sobre la frecuencia con la que me visitaba. Una broma sobre mi encantadora casa detenida en el tiempo. Una pregunta en una parrillada de verano. Me la hicieron mientras Richard cortaba brisket junto a una cocina al aire libre que costó más que mi primer contrato de arrendamiento de fábrica, preguntando si me había preparado adecuadamente para la jubilación. Simplemente son así, me dijo Josefina más de una vez. Esa frase es una especie de disfraz, como si repetirla hiciera que el comportamiento fuera inofensivo en lugar de simplemente familiar. Unas semanas antes de que llegara el ascenso, Josephine mencionó, casi de pasada mientras desgranábamos chícharos en mi porche, que los padres de José habían estado sacando el tema de ayudarme económicamente. Nada formal, solo comentarios que soltaban en las cenas familiares sobre cómo un hombre de mi edad no debería tener que arreglar sus propias canaletas. Dijo que José se quedaba callado cada vez que salía el tema, sin estar de acuerdo ni oponerse. Le pregunté qué les había dicho. ¿Que estás bien? Me dijo. Que te gusta arreglar tus propias canaletas. Le dije que eso era cierto en ambos casos. Lo que no dije fue que había empezado a notar la forma de un patrón, pequeñas sugerencias bien intencionadas que todas apuntaban en la misma dirección hacia una versión de mí que necesitaba ser rescatada. Lo dejé pasar. Las familias acumulan 100 pequeñas sugerencias al año. La mayoría no significan nada por sí solas. Luego José se convirtió en director general. Se lo había ganado. Un año sólido como director de operaciones, una recomendación de la Junta y un verdadero talento detrás del ascenso. Lo aprobé en silencio y me mantuve al margen del proceso porque la gente talentosa merece espacio para crecer, sepan o no quién los está observando. Josephine me llamó sin aliento con la noticia. Papá lo consiguió. Ya lo sabía. Ella dijo, ¿ya sabías? Estoy al tanto. Ella se rió y me dijo que sus padres iban a llevar a todos a cenar ese fin de semana para celebrar. Él no tenía idea de que acababa de convertirse en director general de una empresa que yo todavía poseía por completo. Desde entonces me he preguntado si debía habérselo dicho antes. Tal vez debía hacerlo. Pero una parte de mí quería ver en quién se convertiría mientras él aún creía que yo no tenía ninguna influencia sobre su futuro. Puede que no haya sido el instinto más generoso que he tenido. Puede que simplemente haya sido el más honesto. La invitación a cenar llegó el jueves siguiente mientras yo tenía el cofre de la camioneta abierto en la entrada, cambiando el aceite yo misma. Josephine llamó para decir que los padres de José querían que todos estuvieran en el Willow Room el sábado. Me pidieron que te invitara, dijo. José lo pidió. Una pausa. Dijo que sería bueno para todos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién realmente quería que yo estuviera ahí. Con gusto iré, dije. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. No iba por la comida. Quería saber, de una vez por todas, cómo José y sus padres trataban a un hombre que creían que ya no tenía nada que ofrecerles. El sábado llegó con lluvia. Me puse unos jeans limpios, la camisa azul de botones que Josefina me había dado para el Día del Padre y mi chaqueta marrón. Nada de traje. Un traje habría sido una armadura y yo quería ver la verdad sin llevarla puesta. Antes de irme, pasé por mi oficina en casa y firmé los papeles finales de la expansión de Cedar Ridge que Margaret Lang había enviado. Compra de terrenos, proyecciones de contratación, financiamiento, la última autorización que el proyecto necesitaba después de meses de trabajo. José había insistido mucho en ello dentro del equipo ejecutivo y los números eran sólidos. Imprimí una copia, una vieja costumbre. Escribí autorización final de Cedar Ridge en la pestaña de la carpeta y la dejé en mi escritorio junto a una fotografía de Ellen sosteniendo a Josephine de 3 años. Deséame suerte, le dije a su foto, y conduje al centro bajo la lluvia. El Willow Room estaba en la esquina de Franklin y Tercera. Manijas de bronce, ventanas altas, un puesto de ballet bajo un toldo negro. Me estacioné al otro lado de la calle en el estacionamiento público, como siempre lo hacía, porque nunca me ha gustado entregarle mis llaves a un desconocido a menos que no haya otra opción. Ricardo y Patricia salieron de un sedán negro bajo un paraguas grande justo cuando yo cruzaba. Ricardo, con un abrigo gris oscuro, tenía el aspecto de un hombre que esperaba que la noche fuera a su favor. El abrigo de cachemira de Patricia no tenía ni una gota de lluvia. José estaba junto a ellos revisando su teléfono. Josephine me vio primero y me abrazó bajo el toldo. Papá, llegaste. No me lo perdería. Patricia me dio un beso al aire cerca de la mejilla. Miguel, ¿encontraste estacionamiento sin problema? Sí, señora. Richard me estrechó la mano y miró hacia el estacionamiento público. ¿Sigues manejando la camioneta? Sigue funcionando. Esa es una forma de medir un vehículo, dijo, sonriendo como si hubiera dicho algo ingenioso. Adentro, nuestra mesa estaba en una esquina tranquila junto a las ventanas. Mantel blanco, cubiertos pesados, una vela junto a 3 rosas blancas. Richard pasó varios minutos eligiendo el vino con el mesero en un tono que sonaba más a una presentación que a una orden. Patricia le preguntó a Josefina sobre sus pequeños proyectos escolares y observó cómo la sonrisa de mi hija se volvía tensa. Ricardo preguntó si me mantenía ocupada, luego si todavía hacía trabajos de mantenimiento para los vecinos. Le dije que ayudaba siempre que alguien me necesitaba. Él asintió, satisfecho, como si una utilidad limitada fuera exactamente lo que le convenía a un hombre como yo. José mencionó la expansión sin dar detalles
detalles. Estamos bien posicionados, dijo. La siguiente fase podría transformar nuestro alcance. Ricardo levantó su copa. Así es como se ve el liderazgo. Patricia sonrió radiante. Siempre supimos que él estaba destinado a algo más grande. Ricardo se volvió hacia mí. Debes estar muy orgulloso, Miguel. Lo estoy. No todas las familias tienen a un director general en la mesa. No, respondí. No todas. Patricia se inclinó hacia Josefina. Esto les abre muchas puertas a ambos. Mejores vecindarios, mejores conexiones, verdadera seguridad. Nos gusta nuestro vecindario, dijo Josefina. Por supuesto, dijo Patricia, un poco apresurada. Por ahora, por ahora. La pequeña daga oculta dentro del suave lino. Ricardo volvió a mirarme por encima de su copa. ¿Sigues en Maple, Miguel? Buena zona en su momento, aunque está cambiando. Todavía hay buena gente. Es una forma generosa de decirlo, dijo él con una breve risa. El color subió a las mejillas de Josefina. Bebí un poco de agua y no dije nada. Fue entonces cuando Ricardo dejó su servilleta y cruzó una mirada con Patricia. José lo notó. Sus hombros se pusieron tensos. Josefina vio su reacción. Yo vi todo. Ricardo metió la mano en su abrigo y sacó un sobre, color crema, grueso, sin nombre al frente, y lo puso en el centro de la mesa. Miguel, dijo él, lo suficientemente bajo para sonar discreto y lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo escucharan. Hay algo que nos gustaría tratar. Ricardo, ¿qué es eso?, preguntó Josefina. Por favor, entiende, dijo Patricia. Esto nace del cariño. El sobre se deslizó hacia mí. Lo abrí sin prisa. Un cheque, doblado una vez. $25,000. No es suficiente para cambiar una vida. Justo lo suficiente para que quien da se sienta generoso y quien recibe se sienta evaluado. Lo volví a doblar dentro del sobre y lo puse junto a mi cuchara de postre. Gracias, dije. Patricia soltó un suspiro de alivio. Ricardo asintió, satisfecho de que el asunto se hubiera manejado con civilidad entre adultos. Entonces sonó mi teléfono. Lo saqué de mi saco. Ricardo frunció el ceño al ver la funda de cuero agrietada. Patricia lo miró como mirarías una prueba que confirma algo que ya creías. En la pantalla decía, Margarita Lang, presidenta del consejo. Dejé que sonara una vez más y luego contesté. Sí, Margarita, habla Miguel. Un nuevo tipo de silencio se apoderó de la mesa. La voz de Margarita se escuchó clara y precisa. La votación final se aprobó por 6 votos contra 1. La expansión de Cedar Ridge fue aprobada por poco menos de $43 millones y mi autorización era lo único que separaba el proyecto del anuncio público del lunes. 200 nuevas posiciones en 3 años, dijo ella, además de los contratos de transporte que seguirían una vez que la planta estuviera en funcionamiento. Me agradeció por revisar personalmente las proyecciones revisadas durante el fin de semana. Vi cómo la expresión de José cambiaba mientras ella hablaba. Aún no era miedo, era reconocimiento, buscando dónde aterrizar. Dígale al consejo que aprecio el trabajo, le dije. Y Margarita, asegúrate de que la oficina ejecutiva reciba el aviso esta noche. José debe tenerlo antes de que amanezca. Su mano se quedó congelada a medio camino de su vaso. Coloqué el teléfono boca abajo junto al sobre intacto. La frente de Ricardo se frunció. ¿Qué consejo? Lo miré a él. Luego a mi yerno. El consejo de administración que me rinde cuentas, dije, porque soy la dueña de la empresa donde José es el director general. Nadie movió su tenedor. Incluso el restaurante pareció amortiguar el ruido a nuestro alrededor. ¿Tú eres la dueña de Harrington?, dijo Ricardo. Siempre lo he sido. Miguel, empezó José. Me alejé de las operaciones diarias hace años, dije. El consejo de administración dirige la estructura. El equipo ejecutivo dirige la empresa. Yo sigo siendo la propietaria mayoritaria. No sentí ningún triunfo en el silencio que siguió. Quiero ser honesta sobre eso, porque habría sido fácil disfrutarlo. En cambio, lo que sentí fue decepción, vieja, familiar y mucho más grande que una sola cena. ¿Tú sabías de esto?, preguntó Josefina a su esposo en voz muy baja. Sabía que querían ayudar, dijo José. ¿Ayudar a quién? Él no tuvo respuesta. José, su voz no se elevó. Fue peor que eso, perfectamente clara. ¿Ayudar a quién? Pensé que iban a ofrecer algún apoyo, dijo finalmente. Por mi papá, estaban preocupados. ¿Por qué? Patricia se enderezó. Querida, tu papá vive de manera muy sencilla. La gente nota cosas. ¿Notar qué?, preguntó Josefina. Desequilibrio, dijo Patricia, y la máscara agradable se desvaneció por completo por primera vez en toda la noche. Ricardo intentó recuperarse. No hagamos de esto algo feo. Basándonos en lo que sabíamos, nuestra preocupación era razonable. Lo que ustedes sabían, repitió Josefina. Podrías entender cómo las apariencias nos llevaron a ciertas conclusiones, dijo Ricardo dirigiéndose a mí. Entiendo que confiaron más en las apariencias que en el carácter, dije. José se volvió hacia mí. Yo no lo sabía. No, dije. No lo sabías. Nunca les habría permitido hacer esto. Levanté una mano, no bruscamente. Solo lo suficiente. Si hubieras sabido que yo era la dueña de la empresa, se calló, y Josefina lo observó hacerlo, lo cual importó más en ese momento que cualquier cosa que Ricardo o Patricia hubieran dicho en toda la noche. Deslicé el sobre de regreso por la mesa hacia Ricardo. Quédate con tu dinero, dije. Ya tengo suficiente. Lo que esperaba encontrar esta noche era amabilidad. Nadie tomó el sobre. Josefina empujó su silla hacia atrás. Papá, me voy contigo. Yo sí, empezó José. Ella negó con la cabeza. Todavía no. 2 palabras que le dolieron más que si le hubieran gritado, porque aún dejaban espacio para un futuro.
solo que no sería fácil. Afuera, la lluvia había parado y la calle olía a recién lavada. José nos alcanzó en la acera, con la chaqueta abierta y la corbata floja. Lo siento, dijo. ¿Por qué?, preguntó Josefina. La pregunta pareció costarle algo, por no detenerlo, por saber que estaba mal y dejar que sucediera. Mejor de lo que esperaba, pero aún incompleto. ¿Lo habrías detenido si mi papá realmente necesitara el dinero?, preguntó Josefina. Él cerró los ojos. No lo sé. La confesión claramente le costó más que la disculpa. Ella asintió. Una verdad dura era mejor que una mentira bonita, y se subió a mi camioneta. Miré a José un momento más bajo la luz de la calle, disminuido, pero no destruido. Lo que siguiera dependía de si elegía la humildad o la amargura. Miguel, me llamó. Lo siento. No le pidas perdón a mi cargo, dije. No le pidas perdón a mi cuenta bancaria. Discúlpate con el hombre que estabas dispuesto a malinterpretar. Él asintió lentamente. Luego llevé a mi hija a casa. No hablamos durante los primeros 10 minutos. Los limpiaparabrisas quitaron la última lluvia del parabrisas en movimientos lentos, pasando por gasolineras y un letrero de iglesia que anunciaba un desayuno de hotcakes, hasta que la calle Maple se abrió frente a nosotras, más tranquila que el centro, familiar de una manera que no tenía nada que ver con el dinero. ¿Por qué no me lo dijiste?, Josephine finalmente preguntó. ¿Sobre la empresa? Sí. No quería que el dinero fuera la voz más fuerte en la familia. Dije, tu madre y yo queríamos que eligieras a las personas y que las personas te eligieran sin que ese número estuviera presente en la habitación. Elegí a José, lo sé. ¿Elegí mal? Nada en la cena me había dolido tanto como esa pregunta. No puedo responder eso por ti, dije. Pero una persona no es solo quien ha sido. También es quien se convierte después de ver la verdad. Ella miró hacia la luz del porche que brillaba sobre nuestros escalones. Y si solo le importa ahora porque lo sabe, entonces el tiempo lo demostrará. Adentro, preparé té. Ella se sentó en la misma mesa de la cocina donde alguna vez hizo la tarea, todavía con su abrigo puesto, envolviendo la taza con ambas manos. Solía sentirme avergonzada cuando venían mis amigas, admitió. Lo sé, ¿lo sabías? Por supuesto. Abrí el cajón debajo del cargador del teléfono y saqué una pequeña llave de latón en un llavero descolorido de un faro. La llave del primer edificio que tuve, le dije. Tu madre me regaló ese faro. Ella dijo que si alguna vez empezaba a actuar como si el dinero me hiciera más alto, debía sostenerla y encontrar el camino de regreso a la realidad. Josephine le dio vueltas en la mano. ¿José sabe algo real sobre ti? Algo, pero no lo suficiente. Eso es en parte culpa de él. Sí, respondí, y en parte mía. José llamó 3 veces al día siguiente. Dejé pasar las 2 primeras. En la tercera llamada me pidió que nos viéramos, no para hablar de la empresa, dijo, sino porque me debía una disculpa y tenía preguntas que debió haber hecho años antes. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Ruta 16, con detalles de cromo y meseras que llamaban joven a todo hombre mayor de 50. Él llegó con un suéter en vez de un traje, sin reloj. Se sentía muy llamativo, dijo, cuando noté su muñeca desnuda. Mi papá cree que un hombre debe parecer tan exitoso como es, me dijo, una vez que llegó el café. Creo que yo creía en lo que me hacía sentir segura. Mis padres estaban orgullosos de mí por cosas que podían mostrarle a la gente. Calificaciones, escuelas, títulos. Me decía a mí misma que yo era diferente porque trabajaba duro. Sí trabajo duro, pero aún así medía a las personas como ellos me enseñaron. ¿Me diste a mi hija de esa manera? Al principio no. Ella nunca preguntó cómo se veía nada. Después empecé a querer que ella encajara mejor en la vida que pensaba que estaba construyendo. ¿La amas? Sí. Entonces aprende la diferencia entre protegerla y pulirla. Él no discutió. Entonces él preguntó, por primera vez en 5 años, cómo había empezado realmente Harrington. No cuánto valía, no cómo estaba estructurada la propiedad, solo cómo comenzó. Así que se lo conté. Los locales rentados detrás de la tienda de alimento para animales, los sándwiches de Ellen a medianoche, el trabajador cuya hija necesitaba una cirugía, y cómo todo el taller reorganizó su horario para que él pudiera estar con ella. El logro de ese año se sentía menos como algo para presumir y más como una deuda con todos los que creyeron en nosotros antes de que hubiera alguna razón para hacerlo. Él escuchó como si realmente importara. Cuando llegó la cuenta, lo dejé pagarla. No porque necesitara los $10, sino porque la generosidad practicada sin público le enseña a una persona algo que ninguna conferencia puede. El anuncio de Cedar Ridge salió el lunes por la mañana. En el comunicado de la empresa, Joseph dijo que el proyecto representaba los valores sobre los que se fundó Harrington: trabajo constante, confianza de la comunidad, responsabilidad a largo plazo. Margaret llamó esa tarde. Eso suena como tú, dijo. Suena como en quien él está tratando de convertirse. ¿Confías en él? No completamente. Bien. Ella dijo que la confianza también debería fichar como todos los demás. 9 años presidiendo esa junta y Margaret Lang nunca había desperdiciado una sola palabra. Richard y Patricia enviaron una nota la semana siguiente, escrita a mano en el mismo papel crema que el sobre. Te debemos una disculpa por nuestras suposiciones, decía, y por la manera en que manejamos lo que creíamos que era preocupación. Permitimos que las apariencias nos guiaran, y al hacerlo, no mostramos respeto. Lo leí 2 veces y lo guardé en un cajón. Tal vez era un comienzo, tal vez solo era papel caro. El tiempo diría cuál de las dos cosas era. Durante los siguientes meses,
meses, el cambio en Joseph no fue ruidoso. Se notaba en cosas pequeñas. Las cenas de los domingos en mi casa donde nunca mencionó los gabinetes viejos. Preguntas sobre Ellen a las que realmente escuchaba las respuestas. Un sábado en el que se hizo ampollas usando una cavadora de hoyos que nunca había usado antes. Aprendiendo los nombres de mis vecinos uno por uno. No todas las correcciones salieron perfectas. En una cena, Patricia comentó que el auto de Josephine ya no era realmente adecuado ahora que las cosas habían cambiado. Joseph dejó su tenedor. Mamá, dijo él, su auto funciona bien y su valor nunca estuvo atado a mi título. El silencio se apoderó de la mesa. Josephine me contó después que casi se le cae el vaso. Richard carraspeó y no dijo nada. Pero no decir nada en vez de estar de acuerdo ya era en sí mismo un tipo de avance en esa familia. En octubre, Joseph me pidió que fuera a la sede de Harrington, no como la dueña oculta, ni por asuntos de la junta, sino como familia. No había estado en el vestíbulo en casi un año. Se había vuelto elegante, como pasa con las empresas cuando pueden pagarle a gente que piensa cuidadosamente en la iluminación. La recepcionista no me reconoció. Yo lo prefería así. Él me llevó no a su oficina, sino a la sala de conferencias del último piso, donde Margaret estaba esperando con dos miembros de la junta, Josephine junto a la ventana con las manos entrelazadas y dos nombres que no esperaba. Thomas Reyes, abogado general de Harrington durante 12 años, y Diane Ortiz, directora senior de recursos humanos. 8 años en la empresa, sosteniendo una carpeta delgada contra su pecho. Los llamé aquí porque quería corregir algo públicamente, dijo Joseph, al menos con las personas que deberían entender los cimientos de esta empresa. Se volvió hacia mí. Harrington no se construyó sobre apariencias. Se construyó sobre el sacrificio y la responsabilidad silenciosa, y Michael Warren le enseñó esos valores a esta empresa mucho antes de que la mayoría de nosotros supiéramos su nombre. Yo debía haberlos aprendido antes. Diane Ortiz abrió la carpeta y la deslizó por la mesa. Una iniciativa de valores del fundador, vinculando la mentoría, el fondo de emergencia para empleados y la inversión comunitaria en Cedar Ridge directamente con la expansión. Thomas Reyes ya había redactado las cláusulas de gobernanza para hacerlo permanente, vinculado al consejo, no dependiente del estado de ánimo de ningún director general. No una placa, dijo Joseph, no un retrato, algo útil. Dentro de la carpeta, con su letra, Michael. No puedo deshacer lo que pasó en la mesa donde te fallé. Puedo construir mesas diferentes a partir de aquí, Joseph. Esto es un buen trabajo, le dije. Y Joseph, añadí, una vez que el ambiente se relajó un poco. Asegúrate de que siga siendo trabajo, no imagen. Lo haré, dijo. Margaret no sonreía fácilmente, pero estuvo cerca. Nos aseguraremos de que lo haga. 6 meses después de lo del Willow Room, Josephine regresó a casa con Joseph. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque su comportamiento seguía cambiando incluso cuando nadie lo observaba para calificarlo. Esa primavera, Richard y Patricia vinieron a mi casa a cenar el domingo por invitación de Josephine. Patricia trajo flores del supermercado en vez de una florería y las entregó con ambas manos, haciendo una mueca por sus propias palabras. No estaba segura de qué quedaría bien en la casa. Eso sonó mal. Richard llegó con un pay de panadería y se estacionó detrás de mi camioneta. Ese vehículo está en mejor estado de lo que esperaba, dijo, y luego se corrigió. Quiero decir, claramente lo han cuidado. El progreso a veces llega con pasos torpes. La cena esa noche fue sencilla. Pollo asado, papas, ejotes, la misma comida que Ellen solía preparar cuando la vida parecía llevadera. Comimos en la cocina en lugar del comedor, que con los años se había convertido más en una biblioteca, llena de libros y papeles viejos de la empresa que siempre me prometía organizar. Joseph lavó los platos sin que se lo pidieran. Josephine observaba a todos con la esperanza cautelosa de alguien que había esperado mucho tiempo para poner esta mesa. Durante el café, Richard finalmente dijo lo que la nota escrita a mano no pudo. Creí que estaba protegiendo el futuro de mi hijo. Eso me dijo. La verdad es que estaba protegiendo mi propia idea de cómo debía ser ese futuro. Vi tu casa, tu camioneta, tu ropa, y construí una historia con ellas que se acomodaba a mi orgullo. Me equivoqué. Yo también, dijo Patricia. Confundí la apariencia con la esencia. No por primera vez. Gracias, dije. Richard parecía casi desconcertado. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? No sé. Castigo, tal vez. Soy demasiado mayor para pasar el postre castigando a personas que ya están enfrentando la verdad. Miró alrededor de mi cocina, la mesa desgastada, la fotografía de él en la pared, el llavero de faro colgando junto a la puerta trasera. Esta es una buena casa, dijo. Era la misma calle que alguna vez había llamado bonita, en vez de referirse a la casa. Dejé que la diferencia hablara por sí sola. Cedar Ridge abrió al año siguiente con menos espectáculo del que la prensa de negocios quería y más sustancia de la que la mayoría de los proyectos logran tener. Nuevas contrataciones de los pueblos cercanos, un fondo de emergencia para empleados que Joseph insistió en mantener privado, sin muro de donantes, sin comunicado de prensa nombrando a quien ayudó. Diane Ortiz me contó después que el fondo ya había cubierto las facturas médicas de un operador de montacargas tras un accidente que, como antes, habría llevado a la bancarrota a su familia. Antes, cuando la ayuda así dependía de qué ejecutivo le cayeras bien. Esa era la parte del cambio que realmente me importaba. No que José se hubiera disculpado en mi mesa de cocina, sino que un hombre al que ninguno de los dos conocíamos pudo conservar su casa porque existía una política en vez de un favor. Está aprendiendo, me dijo Margarita. Sí, respondí. Lo está haciendo. Josephine y José tienen ahora 2 hijos, un niño con las cejas serias de su padre y una niña con los ojos valientes de Ellen. Me llaman abuelo Miguel y piensan que mi vieja camioneta es el mejor vehículo jamás construido, porque les dejo subirse en la caja mientras está estacionada en la entrada, comiendo paletas en julio. Nunca deposité el cheque de $25,000.
Richard lo rompió él mismo en mi cocina un domingo, sin que yo se lo pidiera, y me preguntó si quería quedarme con los pedazos como recuerdo. Le dije que no. Una lección que vale la pena aprender no necesita un souvenir. José todavía pide prestada la camioneta a veces, para llevar abono, madera o un árbol de Navidad. Siempre la regresa con el tanque lleno. El mes pasado me preguntó si podía llevar la llave del faro a una orientación para nuevos gerentes. No como utilería, dijo. Solo como una lección de que cada puerta que la gente admira fue difícil de abrir para alguien alguna vez. Le permití llevársela. La devolvió 2 días después en una pequeña caja de madera forrada con tela azul. La nota adentro, doblada una vez. Gracias por confiarme el comienzo. Puse la caja en el estante debajo de la fotografía de Ellen, junto a la carpeta marcada como autorización final de Cedar Ridge, que nunca me había tomado el tiempo de archivar, y puse la tetera para quien llegara después un domingo.